Esto es Ideas para la Inclusión, un espacio para que hablemos sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Un saludo a todas las personas que están por acá escuchándonos. En el episodio de hoy hablaremos sobre las personas con discapacidad y su situación en el país. Para esto nos acompañan Soraya Montoya, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, y los socios fundadores de la firma Inclusión, Francisco Espinosa y Roberto Angulo. Hoy estamos Camila González y yo, quien les habla, Angélica Gómez, de Economía para la People. Y hoy queremos hablar de las personas con discapacidad y su situación en Colombia, un tema muy alineado con el propósito de nuestro podcast y del cual necesitamos hablar un poco más, particularmente ahora que se acerca el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola Soraya, Francisco, Angélica. Sí, hoy tenemos a una invitada muy especial porque además de que es una persona muy importante y experta en estos temas de discapacidad, pues es muy amiga y colega nuestra desde que existimos, desde que empezamos a existir. Soraya es médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero tiene una cosa particular y es que además también estudió administración pública y privada de programas de salud. Entonces esa mezcla le ha permitido a ella entender muchos temas que están relacionados con las personas con discapacidad y el adulto mayor y aportar tanto con conocimiento científico como desde las políticas públicas o las estrategias que pueda hacer el sector privado. Soraya es la directora actualmente desde el 2006 de la Fundación Saldarriaga Concha. Entonces, hola Soraya, muy buenas tardes, nos alegra mucho que estés acá con nosotros. Hola, buenas tardes, también muy contenta de estar acá con ustedes. Soraya, antes de comenzar, ¿por qué no nos cuentas brevemente qué hace la Fundación Saldarriaga Concha? El propósito de la Fundación Saldarriaga Concha es transformar a Colombia en una sociedad inclusiva, con énfasis en las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Y eso implica hacer transformaciones como de qué estilo? Transformaciones en las capacidades del individuo y de las comunidades. Tiene que ser complementario. Es cómo hacemos para que Colombia realmente logre, primero, incluir unas políticas públicas inclusivas. Segundo, cómo hacemos que el entorno se adapte y haga todo lo posible la eliminación de barreras. Y tercero, lo más importante es que Colombia siga trabajando y apropiándose de la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas para las personas con discapacidad. Y a propósito de este tema, en el país hay 2.8 millones de personas con discapacidad, pero quisiéramos entender y que Soraya nos explique un poco cómo nos vamos a referir a las personas que tienen una discapacidad y por qué hay como toda una discusión sobre el lenguaje con este tema. Pues es muy claro y efectivamente hay muchos términos y principalmente esos términos son excluyentes y peyorativos, y es que el lenguaje cuenta. Y eso es lo que uno tiene que tener claro. Para referirse a las personas con discapacidad, no es mucho lo que tenemos que decir, son personas con discapacidad o población con discapacidad. Y este es el término que recomienda la convención, que es esa convención que garantiza los derechos, la que yo le decía de las Naciones Unidas. Y tenemos que saber que ese es el marco normativo y conceptual sobre el cual la sociedad debe abordar todo el tema de la discapacidad. Perfecto, entonces ahondando un poco más en el tema, Roberto y Francisco, quiero que me cuenten un poco cómo se ha logrado dar visibilidad estadística a las personas con discapacidad en las encuestas que se hacen en el país, por ejemplo las que hace el DANE. ¿Qué discapacidades hay? Bueno, ¿cómo entendemos este tema? Bueno, yo creo que el país ha ido avanzando lentamente, pero ha ido avanzando en este tema de visibilidad estadística. Identifico algunos hitos importantes. Creo que uno es en los censos, ¿cierto? Está la pregunta para poder identificar a las personas con discapacidad. El registro del Ministerio de Salud para personas con discapacidad, que es como el registro administrativo, existe, está reglamentado, falta todavía seguir ampliando la cobertura y trabajar porque se usa y se ha generalizado, pero existe. Después hubo como unos primeros intentos por incluir las preguntas de identificación de personas con discapacidad en la encuesta de calidad de vida. Sí, esa es una agenda en la que Soraya y su equipo ha trabajado mucho. Tuvimos la oportunidad con el equipo de inclusión de diseñar y estimar un índice de inclusión social y productiva para personas con discapacidad con base en esta información. Y hubo un hito también importante, yo diría que quisiera resaltarlo, y es la agenda de visibilidad estadística para grupos en desventaja sistemática
desde el Plan de Desarrollo pasado y en los últimos desarrollos del DANE. Entonces, por ejemplo, ya se incluyeron formalmente estas preguntas, se homogenizaron y también se incluyeron en la gran encuesta integrada de hogares, que es, por ejemplo, la que se utiliza para medir pobreza monetaria y para medir los indicadores de mercado laboral. Y además es continua y nos puede dar y nos puede servir para monitorear eso. Yo creo que esos son como los principales hitos que hay ahí. Y hoy pues tenemos una medida un poco más estable que Francisco nos la puede contar. Sí, aquí me gustaría, María Camila, unir dos cosas, algo que acaba de decir Soraya y también Roberto. Dentro de esta agenda de visibilidad estadística, la Fundación ha tenido un papel muy relevante, hace parte pues también de esas instituciones que ha impulsado esa agenda de visibilidad estadística. Y como lo mencionaba Roberto, en las encuestas de hogares del DANE, el instrumento más reciente con el que contamos es la posibilidad de incluir una pregunta dentro de esas encuestas para poder identificar específicamente a las personas con discapacidad. Esta pregunta está basada en una metodología que técnicamente se denomina la escala de Washington, que no es otra cosa que una serie de condiciones que se le preguntan a las personas para ver si las puede efectuar o realizar en su cotidianidad. ¿Qué cosas específicas? Por ejemplo, oír la voz o los sonidos, hablar o conversar, ver de cerca, de lejos o alrededor, mover el cuerpo, caminar o subir escaleras, entender, aprender, recordar, una serie de actividades que hacemos a diario. Y adicionalmente, para cada una de esas categorías de respuestas se les pregunta, digamos, a las personas que están en la muestra de estas encuestas de hogares, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer o si lo pueden hacer con algún grado de dificultad. Entonces, cuando las personas contestan que no lo pueden hacer en absoluto o que lo pueden hacer pero con muchísima dificultad, ahí es donde entonces comenzamos a identificar la discapacidad o las personas con discapacidad. Entonces, gracias a esa pregunta, hoy podemos medir en las encuestas de hogares todos los años cuántas personas hay en el país con discapacidad y qué condiciones de vida tienen. Bueno, Soraya, ya vimos en general cómo determinamos quién tiene una discapacidad, cómo se ha venido visibilizando aún más a las personas con discapacidad en las estadísticas del país. Pero entonces ahora, en el caso de Colombia, cuéntenos cómo está la situación de las personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad son las más recurrentes en el país y en dónde está ubicada esta población. ¿Es lo mismo además cuando hablamos de hombres y de mujeres? Lo primero que quisiera resaltar es que gracias al trabajo que realizamos conjuntamente con Inclusión SAS, que fue en el año 2017, el índice multidimensional, que permite, eso es lo que permite precisamente medir la situación de la población con discapacidad en el país. Y de acuerdo a este índice, el 29% de las personas con discapacidad en el país están excluidas social y productivamente. Y a nivel rural, ni se diga, el 50%. Una de cada dos personas con discapacidad están excluidas. En términos de distribución entre hombres y mujeres, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida de 2021, el 55% de las personas con discapacidad en el país son mujeres y el 45% son hombres. Hay una cosa acá que es muy importante que quiero hacer énfasis. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho y su condición no se debe a algo sobrenatural ni a algo divino, porque acuérdese que muchas veces dicen un angelito es un angelito que trajo el cielo y esos términos tampoco deben ser utilizados. La discapacidad es solo una faceta más de la diversidad humana y de la dignidad humana. La discapacidad no es una enfermedad, sino que es el producto de una condición de las personas y son realmente las barreras del entorno las que limitan su participación. Entonces acá sí puedo pasar a decir que de acuerdo a la encuesta de calidad de vida, muestra que las discapacidades más frecuentes son la sensorial. Primero, la discapacidad visual, seguida por la discapacidad física. Pero hay una discapacidad que todavía no somos capaces de medir de forma adecuada, que es la discapacidad psicosocial, que es todo lo que hemos hablado y que es el tema tan de moda, tan actual y al que le tenemos que hacer frente, que es todo lo de salud mental. Bueno, creo que quienes nos escuchan se estarán preguntando por qué estamos hablando de este tema en este podcast. Entonces quisiera que Francisco y Roberto nos contaran, ¿estas personas son más propensas a estar en situación de pobreza? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que Soraya acaba de decir algo que es muy profundo y es la discapacidad es una faceta de la diversidad humana. Es una característica que
una más, la que nos hace personas diversas. Y digamos que si eso genera una propensión o no a ser pobre, no es porque intrínsecamente implique que la persona con discapacidad sea inhábil, sino porque no cuenta con los medios, con las herramientas para poder llevar a cabo las realizaciones que considera valiosas en su vida, ¿sí? Entonces yo creo que ahí la pregunta de la pobreza podemos ir hilando en distintos conceptos de pobreza. O sea, en una definición amplia de pobreza, digamos, en el sentido de Amartya Sen, lo que él dice es, mire, pobreza es falla en el espacio y las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Es el conjunto de realizaciones posibles que nosotros podemos ser o hacer en la vida. Es decir, el conjunto de cosas que nosotros consideramos valiosas y que le dan sentido a nuestra vida. Si nosotros no podemos elegir eso, fallamos en el espacio de las capacidades. Si no podemos hacerlo en algunas capacidades esenciales, somos pobres, en el sentido de Zen. Entonces, al final lo que importa es que el ser humano pueda elegir qué es lo que quiere hacer. Si una persona con discapacidad no puede elegir qué es lo que quiere hacer, entonces hay unas fallas en los acuerdos sociales y hay unas fallas en la sociedad y en el entorno que impiden el desarrollo de estas personas. Cuando pensamos, por ejemplo, en pobreza multidimensional es la acumulación de privaciones en distintas dimensiones de las condiciones de vida. Las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras o no contar con las herramientas para superar esas privaciones. En ese sentido son más propensas a ser pobres que las personas sin discapacidad, pero no porque intrínsecamente sean más débiles, ¿sí? O que intrínsecamente sean incapaces de superar esas privaciones. Y en el caso de la pobreza por ingreso, que es no contar con un ingreso suficiente, en el caso de la pobreza extrema para el consumo de una canasta calórica u otros rubros, para el caso de la pobreza monetaria, si una persona con discapacidad, por ejemplo, está excluida de los mercados de trabajo, ¿sí? El tejido productivo no cuenta con las herramientas para que las personas con discapacidad puedan desempeñarse, entonces también va a ser más propensa a ser pobre por ingresos. En todos los casos que he citado, siempre, y digamos que sale como de la definición que nos acaba de dar Soraya, se refiere a las herramientas, ¿sí? Con que cuenta la persona, a los medios con que cuenta la persona para poder convertir los medios en bienestar, más que otra cosa. Entonces, sí, en un país en donde no hay políticas y estrategias, en donde el mercado de trabajo todavía está muy incipiente, digamos, y el sector privado, el sector productivo, en unas herramientas de adaptación de los espacios de trabajo hacia las personas con discapacidad, entonces sí va a ser más probable que una persona con discapacidad sea pobre con respecto a una persona sin discapacidad. Que me gustaría agregar ahí, Angélica, que no, como lo resaltaba Roberto, no es un tema, digamos, de ausencia o de falta de capacidades. Aquí lo que hay que destacar es que la discapacidad en algún momento se hace visible es por esa interacción con las barreras para esas personas que tienen esa discapacidad. Entonces, esa diversidad en realidad enriquece la vida humana y lo que tenemos es que ajustar el entorno para que no genere esas fricciones o esas barreras para esa diversidad. Si las personas desean elegir trabajar o estudiar, esas condiciones del entorno deben ser propicios para que puedan lograr eso que desean y que consideran valioso para su vida. Y eso debe ser en igualdad de condiciones tanto para las personas con o sin discapacidad. Entonces, un poco cuando nos referimos a que pueden tener una mayor probabilidad de experimentar pobreza, es muchas veces porque el entorno o las características del medio no están lo suficientemente definidas o no le brindan la suficiente inclusión a las personas con discapacidad en temas de educación, en temas laborales, en temas de transporte, en temas de habitabilidad. Allí pueden experimentarse muchas barreras donde ahí comienza a operar la discapacidad de alguna manera como barrera. Estás escuchando Ideas para la Inclusión. Te invitamos a seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y en Twitter @economiapeople y @inclusionsas. Bien, y aunque Soraya nos aclaró que la discapacidad no se restringe únicamente a un tema de salud, nos gustaría de todos modos hablar un poquito de cómo perciben estas personas el servicio que les brindan las EPS, qué tantos gastos tienen que asumir las personas con discapacidad en esta materia, difieren mucho del resto de la población, Soraya.
Bueno, primero, en los términos de afiliación, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida del 21, el 52% de las personas con discapacidad están afiliados al régimen subsidiado y el 41% al régimen contributivo. No es muy distante de la población sin discapacidad, que es 49 y 42 respectivamente. También en cuanto a lo que preguntas del gasto que han tenido en los últimos 30 días, sí hay una diferencia grande entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Mientras que las personas con discapacidad tienen un gasto de 143.000 pesos, las personas con discapacidad tienen uno de 108.000. También en cuanto a la percepción, que esta es una buena noticia, en cuanto a la percepción de la calidad del servicio de salud, las personas con y sin discapacidad, el 76% considera que el servicio de su EPS es muy bueno o bueno, mientras que el 18% consideran que es malo o muy malo. Y este análisis que hace Soraya para la salud se puede hacer para muchas variables. Si uno coge, por ejemplo, el IPM, el índice de pobreza multidimensional, que es una primera aproximación a distintas dimensiones constitutivas de la calidad de vida de las personas, uno puede ver, por ejemplo, que en Colombia el 21% de las personas con discapacidad son pobres multidimensionales, frente al 15% de las personas sin discapacidad. ¿Sí? Entonces, de entrada, vamos a tener que hay cierta propensión a ser más pobres multidimensionales que las personas sin discapacidad, que era lo que te comentaba ahora sobre esa propensión. Es una propensión que refleja una falla en los acuerdos sociales, no necesariamente en las características intrínsecas de la persona, porque los acuerdos sociales, las políticas sociales y el entorno tienen que adaptarse a la diversidad de las personas. Cuando miramos eso por variables, entonces decimos, bueno, las mayores privaciones del IPM en las personas con discapacidad están en la informalidad laboral y en el bajo logro educativo. ¿Sí? 79% de los hogares que tienen al menos una persona con discapacidad tienen al menos un informal. Y el 58% de los hogares en donde hay una persona con discapacidad y alguien que tiene bajo logro educativo. Eso, digamos, desde el punto de vista de las mayores privaciones. Pero hay otra cosa que me parece interesante ver aquí y es el mayor contraste. ¿Sí? Porque la informalidad pues, es alta en Colombia, en toda la población, pero el mayor contraste, es decir, las mayores brechas entre personas con y sin discapacidad se ven en analfabetismo y en el desempleo de larga duración. ¿Sí? El 21% de las personas con discapacidad vive en hogares con al menos una persona analfabeta y el 24% de las personas con discapacidad vive en hogares con al menos una persona en desempleo de larga duración. Entonces ahí ya nosotros empezamos a ver que los mayores contrastes también pueden derivar tanto en temas de capital humano, ¿sí? El analfabetismo es una exclusión severa del sistema educativo, del aprendizaje, de la acumulación de capital humano a lo largo de la vida. Ya habíamos dicho que el bajo logro educativo también era un problema. Y el desempleo de larga duración y más la informalidad también está reflejando una exclusión productiva, ¿sí? Que va a tener consecuencias más adelante en definiciones más amplias como las de inclusión social y productiva. Y adicionalmente, Angélica, me gustaría agregar un par de detalles sobre un indicador que mencionaba Soraya al inicio. Es el índice multidimensional de inclusión social y productiva para personas con discapacidad, que fue como nuestro primer trabajo precisamente con la Fundación Saldarriaga Concha. De paso, valga la cuña, los invitamos a consultar la página de la fundación. Allí pueden encontrar las cifras de este indicador, tanto para personas con discapacidad como para personas mayores. Y allí uno comienza a ver también ese contraste que hay, como lo mencionaba Roberto, entre las personas con y sin discapacidad. Este índice nos permite ver dos aristas, digamos, del bienestar de la población, y es precisamente la exclusión o la inclusión social y la inclusión productiva. Entonces, el país en general, y eso lo sabemos por otros datos, enfrenta una mayor incidencia de pobreza monetaria, de informalidad. Allí uno no logra ver tantas diferencias entre las dos poblaciones, entre personas con y sin discapacidad. Lo que uno logra ver es el alto contraste que hay en exclusión social. Y es llamativo porque es el aspecto en el que el país viene avanzando de manera más acelerada en temas de salud, en temas de educación, y es precisamente allí donde uno ve el mayor contraste entre las personas con y sin discapacidad. Mientras que el resto de la población va avanzando de manera más acelerada en lo social, uno ve una mayor brecha allí frente a las personas con discapacidad. Es donde uno nota que los acuerdos que mencionaba Roberto, los acuerdos sociales, comienzan a fallar y comienzan a operar con mayor intensidad esas barreras que restringen la inclusión de las personas con discapacidad.
Analizar estos datos es muy importante porque detrás de un dato que nos diga que las personas con discapacidad hay mayor porcentaje de analfabetismo en ellas que en las personas sin discapacidad, es cuál es la barrera, ¿sí? Es decir, estamos viendo la privación, estamos viendo el resultado con las encuestas, pero si queremos empezar a plantear soluciones, nos toca es, nuevamente, esto no está informando sobre la capacidad de las personas para desempeñarse en su vida. Lo que está informando es sobre una barrera, ¿sí? Nos está dando información de que el entorno no se está adaptando a la diversidad de la persona. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa falla? ¿Dónde está esa barrera? ¿Y cómo hacemos para removerla? Esa es la lógica que hay detrás de este ejercicio de mirar las cifras. Es muy importante esto. Bueno, y vamos a cambiarnos de la estadística porque cuando uno mira la cifra de desempleo, en el caso de las personas con discapacidad, es muy parecida al promedio nacional, que es de un 15.4% versus un 14.2%. Eso quiere decir que las personas con discapacidad no tienen tantas barreras de acceso para trabajar. ¿Cómo podemos entender esto, Francisco? Bueno, sí, a primera vista uno pensaría que no existen diferencias al ver ese dato de la tasa de desempleo entre personas con y sin discapacidad, pero María Camila, ahí lo que en realidad está operando es una barrera antes de ingresar al mercado laboral. Y es que la tasa de desempleo se calcula para la población económicamente activa, es decir, aquellas personas que tienen la disposición o la intención de trabajar y encuentran posibilidades de vincularse a un trabajo. Entonces ahí tenemos a los desempleados y a los que se encuentran trabajando. Esa es la población económicamente activa. Pero existe otra población y es aquella que no está económicamente activa. Y ahí es donde tiene mayor participación las personas sin discapacidad. ¿Cómo podríamos traducir este resultado, digamos, a un lenguaje un poco más familiar o más cercano? Está la barrera que existe en el mercado laboral, que la expectativa de participar en él es mucho más pequeña para una persona con discapacidad que para una persona sin discapacidad. Esa barrera opera de manera tan fuerte que no estamos respondiendo de manera efectiva a esas expectativas laborales de las personas con discapacidad. Casi que de alguna manera lo ven como algo que no está dentro de sus posibilidades de elección. No por, nuevamente repetimos, por sus condiciones intrínsecas, sino porque en el entorno opera esa barrera para que sea algo alcanzable o realizable el conseguir un trabajo. Por eso es que la tasa global de participación es la que nos muestra efectivamente el contraste que hay entre personas con y sin discapacidad. Ahí entonces esa tasa global de participación para las personas con discapacidad es de 22% y para las personas sin discapacidad es de 63%. Ese contraste es gigantesco. De acuerdo. Y para hablar también del mercado laboral, que me parece interesante darle un vistazo a cómo está el acceso a la educación, que de alguna manera se vuelve como un vehículo para que la gente consiga trabajo o no. Pues ahí cómo podemos entender esa participación de las personas con discapacidad en la educación. Aunque hemos tenido algunos avances en educación inclusiva, ahí todavía sigue habiendo unos retos que, como tú lo indicas, se van acumulando y se expresan con mayor intensidad al momento de ingresar al mercado laboral. Entonces, por ejemplo, los años promedio de educación para los mayores de 18 años son aproximadamente de 6 años para las personas con discapacidad y de 9 años para las personas sin discapacidad. Entonces, estamos hablando que en promedio las personas mayores de edad y las personas con discapacidad llegan hasta primero, hasta sexto de bachillerato, hasta sexto grado, y las personas sin discapacidad alcanzan a estar en educación media, inicios de la educación media. En el tema de educación es fundamental. Colombia ha avanzado, como dice Francisco, en educación inclusiva por la normatividad, por una serie de procesos. La apuesta de la Fundación Saldarriaga Concha es que no hablemos de educación inclusiva, es que una educación de calidad tiene que ser una educación para todos. Y ese es el reto más grande que tenemos. Y en cuanto al acceso de educación terciaria, pues vemos todos estos programas que ha tenido el país en los últimos años de promoción, de becas, para que las personas de menores ingresos entren a la educación superior, pues las personas con discapacidad no aplican. En el primer corte de Serpilo Paga, que eran 10.000 jóvenes que entraron, ¿sabe cuántos muchachos con discapacidad entraron? 7.
O sea que nosotros hemos venido ya durante muchos años, tanto con el ICETEX y el Ministerio de Educación y la Fundación Saldarriaga Concha, promoviendo ese ingreso a la educación superior de personas con discapacidad. No es suficiente, pero es la única oportunidad que han tenido en muchas oportunidades de poder acceder a esta y poder hacer, como decía Francisco, esa parte de oferta y demanda de las barreras de formación y acceso a educación para poder obtener un trabajo. Bueno, y pues a propósito de este tema del empleo, tenemos una invitada, ella es Natalia Telles, y mejor que sea ella misma quien nos cuente su historia. Muy buenas tardes, soy Natalia Telles Pineda, trabajo en la Fundación Saldarriaga Concha como analista financiera. Nací con una discapacidad física, soy una persona de talla baja y actualmente he estudiado un pregrado en administración de empresas, soy especialista en finanzas. Desde mi trabajo ha sido un proceso constante para estar actualmente como analista financiera. Pero hay algo muy importante con lo que he contado y tal vez muchas personas con discapacidad no lo tienen y es una oportunidad para poder desempeñar un papel profesional hablando laboralmente. Siempre han habido obstáculos, dificultades, sobre todo barreras físicas y muchas veces sociales. No en mi trabajo, ya que trabajo en una organización que sabe lo que es la inclusión y confía en mi conocimiento. Han sido barreras al momento de estudiar, cuando he estudiado, de docentes que muchas veces pueden dudar de mi conocimiento. Con el tiempo se van eliminando, pero sí marcan. Han sido dificultades que me han enseñado y me han fortalecido como persona y es la invitación que yo le hago a las personas con discapacidad de poder dejar atrás las inseguridades y no es fácil porque estamos en un mundo de estereotipos, de inequidades, pero ya se ha venido trabajando para que eso que llamamos inclusión pueda reconocer esa diferencia y podamos hacer ajustes razonables en nuestras vidas para que todos podamos tener una participación activa en la sociedad. Y Soraya, hablando de estas barreras, que me parece interesante lo que dices, ¿qué papel tienen entonces las tecnologías? ¿O qué tanto acceso tienen las personas con discapacidad? ¿Y por qué estos medios son importantes para superar esas barreras en otros temas como la educación o el trabajo? Pues lo que vemos también es una diferencia grande. Mientras que las personas sin discapacidad tienen acceso un 57% a Internet, las personas con discapacidad un 25%. Entonces acá empezamos a ver que hay que garantizar los entornos digitales sean incluyentes en Colombia. Y con la llegada de la pandemia se nos aceleró lo que veíamos llegar pero que no habíamos querido de lo que significa la tecnología y ese se convirtió en el elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y si bien esto puede generar muchas posibilidades, puede generar la mayor exclusión para la población con discapacidad o las personas mayores. Ahora, la tecnología puede acelerar también cómo se pueden aumentar esas barreras que tienen las personas con discapacidad, pero cómo se puede mejorar la solicitud de una cita médica. A ver, ¿cómo le van a contestar que no le contesten unas máquinas permanentemente? Pero también cómo se puede acceder a oferta laboral, cómo se puede acceder al sistema educativo, toda la parte a formación, a trabajo y poder acceder a emprendimientos y financiamiento para emprendimientos. Entonces, a ver cómo se puede movilizar esa brecha para que las personas con discapacidad a través de la tecnología puedan acceder mucho más fácil y no queden rezagadas como siempre. Ya vimos todo un panorama de las personas con discapacidad en el país, de cómo es su acceso al empleo y también qué tal les va en términos de pobreza, de salud y educación. ¿Qué es lo que podríamos hacer con este escenario que tenemos en Colombia? Yo creo que ahí podríamos tener como, si quieren, para arrancar a hablar de las propuestas como un marco, ¿no? Porque hemos hablado de temas conceptuales, de cifras, de la lectura de esas cifras. Yo creo que el primer punto es la visibilidad estadística. Si no hay visibilidad estadística, no vamos a ser conscientes de que hay brechas en las condiciones de vida, en los resultados que nos interesan y no vamos a poder indagar cuáles son las barreras. El tema de visibilidad estadística importa para que el problema sea visible, ¿sí? O las mejoras,
pero también para diseñar políticas. Entonces yo creo que lo primero es pensar que la visibilidad estadística es lo que hace que empecemos a pensar sistemáticamente en la remoción de estas barreras, tanto de estadísticas duras como la encuesta del DANE y la mayoría de las cifras que hemos citado acá, como de registros administrativos, que son sobre todo los que se utilizan ya para diseñar programas sociales y políticas. Un segundo punto, diría yo, es la transversalidad sectorial. Entonces, esto no es que sea solo salud, eso es salud. La gente tiende a pensar que los programas para remover barreras de condiciones de vida de las personas con discapacidad es un tema de la salud, ¿no? Eso es un tema multisectorial. En la política de vivienda está, en la educativa está, en la de salud está, en las transferencias monetarias debe estar, ¿sí? Porque entonces hay unas acciones de inclusión financiera, hay aplicativos para pagos digitales, en la inclusión productiva y en el mercado laboral está. Entonces, esa conciencia de la transversalidad es muy importante porque no es que eso tenga una cabeza que se encargue de solucionar eso y todos los demás sectores se desentienden. También dijimos que la discapacidad es una faceta de la diversidad humana, ¿cierto? Es importante escuchar la voz de las personas con discapacidad para plantear las soluciones, porque ellos más que nadie saben qué es lo que necesitan, en dónde están los obstáculos. El diálogo con las personas, entre la persona que diseña la política, bien sea el sector público o el sector privado, con la persona con discapacidad, es lo único que va a permitir entender esa complejidad y esa diversidad y en dónde están las barreras. Entonces no es como un médico recetando acá cosas, sino que es justamente un diálogo de la persona de tal manera que la comunidad y su entorno puedan entender qué es lo que necesitamos como sociedad para alcanzar una igualdad de oportunidades independientemente de tener o no una discapacidad. De acuerdo, y me gustaría complementar esto que señala Roberto acerca de la visibilidad estadística, particularmente en los registros administrativos, a través de un ejemplo aplicado para el programa de transferencias monetarias de Colombia, que es Familias en Acción. Allí, a través de un ejercicio muy sencillo que consistió en cruzar la información del programa con el registro de localización para personas con discapacidad, que es el registro administrativo del Ministerio de Salud, logramos identificar cuáles niños, niñas y adolescentes del programa, que ya estaban dentro del programa, eran niños, niñas y adolescentes con discapacidad. No lo sabíamos siendo parte del programa. El cruce nos permitió visibilizar cuáles eran uno a uno los niños y niñas y adolescentes que tenían discapacidad, y eso también le permitió al programa ajustar un poco su funcionamiento para eliminar posibles barreras para los niños que teníamos en el programa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se verifica el cumplimiento en la asistencia de educación para las personas con discapacidad? ¿Cómo puede uno trabajar más de cerca con el sector educación para saber si están asistiendo al colegio o no, generar alarmas, si la asistencia también es diferencial o no, o sea, que dejan en ciertos periodos del año de asistir a las clases? ¿Qué se puede hacer alrededor de cruzar la información para hacer visible en los programas qué personas con discapacidad ya están dentro de los programas? Muchas veces no lo sabemos. Igualmente, aquellos que denominamos potenciales a ingresar a estos programas, también en dónde están ubicados, si tenemos dentro de esos potenciales personas con discapacidad o no, es hacer visibles ya en el 1 a 1 para la oferta social del Estado quiénes son las personas con discapacidad y qué servicios se les pueden brindar más acorde con el entorno y pues para generar mayor inclusión. Bueno, Soraya, cuéntanos por favor entonces qué está haciendo la Fundación y los otros actores relevantes del ecosistema, digamos, en este sentido. Nosotros desde la Fundación, primero, nosotros siempre trabajamos con otros. Entonces, en este momento le estamos apostando a 3 temas en particular. La primera de ellas es que queremos posicionamiento de la inclusión de las personas con discapacidad en la agenda pública. Para esto tenemos que traer todo el trabajo con gobierno nacional, gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones sociales, para que así podamos nosotros garantizar una mayor inclusión social y productiva de las personas con discapacidad en el país. Segundo, es que estamos fortaleciendo esas capacidades para la inclusión de las personas y organizaciones en todo el país, particularmente en las dimensiones que trabajamos en la Fundación, en el bienestar físico y socioemocional, en toda la parte de educación y la de generación de ingresos. Y en el último periodo de este año, que ya lo habíamos hablado, es
el acceso a la tecnología y cómo hacemos para que las personas con discapacidad logren ser parte de esos entornos tecnológicos que tiene el mundo. Y finalmente, estamos fomentando toda la generación de conocimiento, la investigación, la innovación y el uso de tecnologías para fortalecer todo el ecosistema de la discapacidad en el país y así podamos reconocer 3 cosas que son fundamentales. Toda la parte de la participación, el respeto, la generación de oportunidades y el cierre de brechas para las personas con discapacidad en el país. Bueno, pues Soraya, Francisco, Roberto y Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en este 11º episodio para entender un poco más sobre la salud, la pobreza y la educación de las personas con discapacidad. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta primera temporada de Ideas para la Inclusión. Nos encontraremos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Muchas Soraya, gracias. Angélica, María Camila, Robert, muchas gracias. Y así cerramos este episodio de Ideas para la Inclusión, un podcast creado por Economía para la People e Inclusión SAS. Síganos a través de Twitter de @economiapeople y @inclusionsas. Somos Camila, Valerie y quien les habla, Angélica. Guión, Economía para la People e Inclusión SAS. Producción, Fiona Records. Ideas para la Inclusión.